El puente de la nave de guerra Selkari, la Garra Carmesí, bullía con una actividad silenciosa. El almirante Vexar estaba de pie detrás de su silla de mando, con los antebrazos cruzados sobre el pecho mientras observaba las luces arremolinadas del sector Omega en la pantalla principal. La región se veía hermosa desde la distancia, con sus tormentas de energía púrpura y dorada danzando por el espacio como fuego cósmico. Pero Vexar sabía mejor que nadie lo mortales que podían ser esas tormentas. El almirante llamó a su oficial de sensores. «Tenemos movimiento en el sector 7». Vexar giró su gran cabeza reptiliana hacia el oficial. Sus ojos amarillos se entrecerraron. ¿Movimiento? Eso es imposible. Nada puede sobrevivir en esas tormentas cuánticas. El oficial de sensores, un joven Selkari llamado Krix, revisó sus lecturas de nuevo. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba en su consola. «Señor, estoy detectando una nave. Se está moviendo a través de las barreras de la tormenta como si ni siquiera existieran». «Muéstrame», ordenó Vexar. La pantalla principal cambió para mostrar una vista de cerca de las tormentas. Allí, moviéndose firmemente a través de la energía arremolinada, había una nave diferente a todo lo que había en la base de datos Selkari. Era elegante y blanca, con marcas azules a lo largo de sus costados. La nave se movía con propósito, no como una nave que estuviera perdida o en problemas. «Realiza un escaneo completo», ordenó Vexar. «Quiero saberlo todo sobre esa nave». Lejos, dentro de la nave humana USS Dakota, el capitán Hake Sullivan estaba sentado en su silla de mando y estudiaba las lecturas en sus propias pantallas. Era un hombre alto, con cabello canoso y ojos azules y tranquilos. Había estado en el espacio durante 20 años, pero nunca había visto nada como el sector Omega. «Lisa, ¿cuál es nuestro estado?», le preguntó a su oficial científica. La teniente Lisa Morgan levantó la vista de su estación. Era joven, tal vez de 30 años, con cabello castaño corto y ojos verdes brillantes. «Capitán, el motor de probabilidad funciona a la perfección. Estamos existiendo en 17 estados cuánticos diferentes ahora mismo. Las tormentas no pueden tocarnos porque no estamos realmente aquí de la manera que ellas esperan». Hake asintió. El motor de probabilidad era tecnología nueva, tan nueva que la mayoría de los humanos ni siquiera sabían que existía todavía. Les permitía estar en muchos lugares a la vez hasta que elegían en qué lugar querían estar. Sonaba a locura, pero funcionaba. «¿Alguna señal del equipo de investigación?», preguntó Hake. «Seguimos recibiendo su señal de socorro», respondió Lisa. «Proviene de las profundidades de la zona prohibida, a unas 6 horas de distancia a la velocidad actual». Hake frunció el ceño. El doctor Alex Thompson y su equipo llevaban desaparecidos 3 semanas. Habían estado estudiando unas antiguas ruinas cuando su nave dejó de enviar mensajes. La misión de rescate había llevado al Dakota a las profundidades del espacio que ningún humano había visto antes. La capitana llamó a la oficial de comunicaciones Amy Carter desde su estación. «Estoy recibiendo algunas lecturas extrañas. Parece que tenemos compañía». En la pantalla principal del Dakota, aparecieron 3 naves Selkari. Eran grandes y oscuras, con armas que brillaban en rojo bajo la luz de las estrellas. Las naves se mantenían a distancia, sin acercarse demasiado a las tormentas cuánticas. De vuelta en la Garra Carmesí, el almirante Vexar miraba los resultados del escaneo con creciente alarma. Los números no tenían sentido. La nave humana mostraba lecturas de energía que eran imposibles. Sus escudos funcionaban de maneras que rompían las leyes conocidas de la física. «Señor», informó Krix, «la nave es definitivamente humana, pero según nuestra base de datos, los humanos son una especie primitiva. Apenas alcanzaron el viaje más rápido que la luz hace 100 años. No deberían tener tecnología como esta». Las garras de Vexar chasquearon contra su silla de mando. Se suponía que los humanos eran débiles. Vivían en un pequeño planeta en el borde del espacio conocido. No tenían imperio, ni grandes flotas, ni armas avanzadas. Y sin embargo, aquí estaba una de sus naves. Haciendo lo imposible. «Abran un canal con el alto mando», ordenó Vexar. Prioridad 1. Mientras el almirante enviaba su mensaje urgente,
El ingeniero jefe Pete Johnson trabajaba en la sala de máquinas del Dakota. Era un hombre grande, de manos rudas y sonrisa amistosa. El motor de probabilidad zumbaba a su alrededor, su núcleo de cristal brillaba con una suave luz azul. ¿Cómo se está portando, Pete? Llegó la voz de Jake por el sistema de comunicación. Como un sueño, capitán, respondió Pete. Este motor es algo especial. Nos deslizamos entre dimensiones tan rápido que las tormentas ni siquiera pueden vernos. Es como si fuéramos fantasmas. Pete no mencionó que todavía no entendía completamente cómo funcionaba el motor. Los científicos humanos habían encontrado el diseño básico en unas antiguas ruinas en la luna de la Tierra. Lo habían construido y probado, pero la teoría detrás de él seguía siendo un misterio. En el puente, Amy Carter intentaba contactar con las naves Elcari. Era una mujer pequeña, de cabello rojo y voz suave. Hablaba varios idiomas alienígenas, pero la interferencia cuántica hacía que la comunicación fuera casi imposible. Naves Elcari, aquí el USS Dakota, transmitió. Estamos en una misión de rescate. No pretendemos hacer daño. Pero el mensaje llegó como estática y palabras entrecortadas. Los Elcari solo escucharon fragmentos. Selcari, Dakota, daño. Para ellos, sonó como una amenaza. El almirante Bexar recibió la confirmación de que 2 flotas de batalla más estaban en camino. El alto mando se estaba tomando esto muy en serio. Una nave humana que podía navegar por el sector Omega era o la mayor amenaza que la galaxia había visto jamás, o representaba una tecnología más allá de su comprensión. Señor, gritó Krix. La nave humana se adentra más en la zona prohibida. Bexar observó cómo el USS Dakota desaparecía en la parte más densa de las tormentas cuánticas. Cualquier otra nave habría sido destrozada al instante, pero la nave humana se movía a través del caos como si navegara en un lago en calma. El capitán Sullivan se paró en su puente y miró la energía arremolinada a su alrededor. El oficial de navegación Rick Davis, un hombre tranquilo de manos firmes, trazaba su rumbo a través del laberinto de tormentas. La señal de socorro se está haciendo más fuerte, informó Lisa. Lo que sea que le haya pasado al equipo de investigación, todavía están vivos. Jake asintió. Entonces seguimos adelante. No importa lo que esas naves alienígenas piensen que estamos haciendo, tenemos gente que salvar. El USS Dakota se adentró más en el sector Omega, dejando a las naves Elcari muy atrás. El almirante Bexar solo podía mirar y preguntarse de qué eran realmente capaces los humanos. En las profundidades del espacio, el miedo y el malentendido comenzaron a crecer hasta convertirse en algo que podría amenazar la paz de toda la galaxia. El comandante de la flota Stull estaba en la sala de guerra del alto mando Selcari. La enorme cámara estaba llena de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares y posiciones de naves. Sus 6 asesores estaban sentados alrededor de la mesa curva, sus rostros graves de preocupación. «Muéstrenme la grabación de nuevo», ordenó Stull. El holograma en el centro de la mesa reprodujo el mensaje del almirante Bexar. La imagen de la nave humana moviéndose a través de las tormentas cuánticas parecía imposible incluso en la segunda visualización. «Comandante», dijo su principal asesor militar, un veterano con cicatrices llamado Trex. «Esto lo cambia todo. Si los humanos pueden navegar por el sector Omega, pueden llegar a cualquier parte de nuestro imperio sin previo aviso». Stull asintió lentamente. Era viejo para un Selcari. Sus escamas se habían desvanecido a un tono plateado con la edad. Había luchado en 3 guerras y nunca había visto nada como esto. ¿Qué sabemos sobre la capacidad militar humana? Muy poco, señor, respondió la oficial de inteligencia Kell. Era más joven que los demás, con escamas de un verde brillante que la identificaban como proveniente de las colonias exteriores. Nuestro último informe decía que tenían quizás 50 naves de guerra en total, una flota pequeña, armas primitivas, escudos básicos. Entonces, ¿cómo explica esto? Stull señaló el holograma. No puedo, señor. O nuestra inteligencia está completamente equivocada o los humanos han logrado algún tipo de avance que nuestros científicos consideraban imposible. Mientras tanto, a bordo del USS Dakota,
El ingeniero jefe Pete Johnson le explicaba la situación a su equipo de ingeniería. La sala de máquinas estaba limpia y brillante, muy diferente de los espacios oscuros y estrechos de la mayoría de las naves alienígenas. Como yo lo veo, dijo Pete, limpiándose las manos con un trapo. En realidad no estamos haciendo nada tan sofisticado. El motor de probabilidad simplemente nos permite estar en múltiples lugares al mismo tiempo. Cuando las tormentas intentan golpearnos, ya estamos en otro lugar. La ingeniera Sarah Wells, una joven recién salida de la academia, parecía confundida. Pero Pete, ¿no viola eso como todas las leyes de la física que conocemos? Pete sonrió. Tal vez, pero funciona. ¿No? A veces, las mejores soluciones son las que no tienen sentido sobre el papel. El equipo de ingeniería volvió a su trabajo, sin saber que su conversación casual habría conmocionado a todos los científicos del Imperio Selkari. Para ellos, el motor de probabilidad era solo otra pieza de equipo como los motores más rápidos que la luz o los generadores de gravedad artificial. En el puente, el capitán Sullivan estudiaba la pantalla táctica. Las naves Selkari todavía lo seguían, pero no podían acercarse lo suficiente como para ser una amenaza real. Las tormentas cuánticas que protegían al Dakota también mantenían a las naves alienígenas a una distancia segura. Amy, ¿alguna suerte con las comunicaciones?, preguntó Jake. Amy Carter negó con la cabeza, frustrada. La interferencia cuántica está distorsionando todo. Puedo enviar señales simples, pero cualquier cosa compleja se convierte en ruido. Sigue intentando. Lo último que necesitamos es que comience una guerra porque no podemos hablar entre nosotros. Lo que Jake no sabía era que sus intentos de comunicación estaban empeorando las cosas. Cada transmisión confusa que llegaba a la nave Selkari sonaba como mensajes militares codificados. Los alienígenas estaban convencidos de que los humanos se estaban coordinando con flotas ocultas. De vuelta en el alto mando Selkari, la situación se estaba volviendo más seria por horas. 3 flotas de batalla se dirigían ahora hacia el sector Omega. Cada flota tenía suficiente potencia de fuego para destruir un planeta pequeño. Señor, informó el jefe de comunicaciones Vasque. Estamos interceptando transmisiones extrañas de la nave humana. Nuestros descifradores de códigos creen que podría ser algún tipo de lenguaje de batalla. Stull se inclinó hacia adelante. ¿Lenguaje de batalla? Sí, señor. Patrones cortos y repetidos. Muy diferente del habla humana normal. Podrían estar dando órdenes a otras naves que no podemos detectar. La verdad era mucho más simple. Amy estaba enviando el mismo mensaje una y otra vez. Aquí el USS Dakota en una misión de rescate, pero las tormentas cuánticas convirtieron sus palabras en una estática sin sentido que sonaba misteriosa y amenazante para los oídos alienígenas. La teniente Lisa Morgan estaba trabajando en su estación científica, tratando de obtener una lectura más clara de la señal de socorro que estaban siguiendo. Era una de las personas más inteligentes de la nave, con títulos en física y xenobiología. Capitán, gritó, estoy captando algunos datos interesantes sobre esta región. Las tormentas cuánticas no son naturales. Son una especie de sistema de defensa. Jake se giró para mirarla. ¿Sistema de defensa? ¿Construido por quién? Desconocido. Pero la tecnología es muy antigua, quizás de miles de años. Y aquí está la parte extraña. El sistema parece reconocernos como amigos. Esta era otra pieza de información que habría aterrorizado a los Selkari. El sector Omega había estado prohibido durante siglos porque sus naves eran destruidas si se adentraban demasiado. Pero la nave humana estaba siendo bienvenida por las antiguas defensas. El oficial de navegación Rick Davis trazó su rumbo más profundamente en el laberinto de tormentas. Era un hombre callado que rara vez hablaba a menos que se le hiciera una pregunta directa, pero era el mejor navegante de la flota humana. Capitán, dijo Rick en voz baja, la señal de socorro se está haciendo mucho más fuerte. Pero estamos entrando en una región que nuestros mapas muestran como completamente vacía. ¿Vacía cómo?, preguntó Jake. Sin estrellas, sin planetas, sin nada. Solo tormentas cuánticas y anomalías gravitacionales. Según nuestros sensores, no debería haber nada aquí que pudiera albergar vida.
Pero había algo allí. El doctor Alex Thompson y su equipo de investigación estaban atrapados en algún lugar de ese espacio vacío, enviando su desesperada llamada de ayuda. El almirante Bexar observaba sus sensores de largo alcance mientras llegaban más naves Selkari. La nave humana estaba ahora en las profundidades de la zona prohibida, en un área donde ningún Selkari había ido jamás. Su propia nave no podía seguirla sin ser destrozada por las tormentas. Señor, informó el oficial de sensores Krix. Estamos detectando acumulaciones masivas de energía en la zona profunda. Lo que sea que los humanos estén haciendo ahí dentro, está afectando a toda la región. Bexar sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las acumulaciones de energía en el sector Omega generalmente significaban solo una cosa. Alguien estaba despertando las antiguas defensas. Defensas que habían destruido flotas enteras en el pasado. Envíen un mensaje a todas las naves, ordenó. Mantengan la distancia. No se acerquen a las barreras de la tormenta bajo ninguna circunstancia. Pero incluso mientras daba la orden, Bexar se preguntó si sería suficiente. Si los humanos podían controlar las antiguas defensas, podrían usarlas como armas. El sector Omega podría convertirse en una base para operaciones humanas en las profundidades del espacio Selkari. El malentendido empeoraba con cada hora que pasaba. Los Selkari veían una invasión calculada. Los humanos veían una misión de rescate. Ninguno de los dos bandos sabía lo que el otro estaba pensando realmente. El capitán Sullivan tomó una decisión que lo cambiaría todo. Rick, traza un rumbo hacia el centro de las lecturas de energía. Si nuestra gente está en problemas, ahí es donde los encontraremos. El USS Dakota se adentró más en el antiguo laberinto, llevando a su tripulación hacia descubrimientos que sacudirían los cimientos de la civilización galáctica. Detrás de ellos, 3 flotas de batalla Selkari se preparaban para una guerra que ninguno de los dos bandos quería y que ambos bandos comenzaban a pensar que era inevitable. El capitán Jake Sullivan estaba en el puente del USS Dakota y observaba el caos a su alrededor. Las tormentas cuánticas se habían fortalecido a medida que se adentraban en la zona prohibida. Relámpagos púrpuras danzaban en su pantalla de visualización y el propio espacio parecía retorcerse y doblarse. ¿Cómo vamos, Lisa?, preguntó Jake a su oficial científica. La teniente Lisa Morgan revisó sus lecturas. El motor de probabilidad está manejando todo a la perfección. Estamos en 43 estados cuánticos diferentes en este momento. Las tormentas siguen intentando golpearnos, pero nunca estamos donde esperan que estemos. Detrás de ellos, la flota Selkari lo estaba pasando mucho peor. El almirante Bexar observó con horror cómo una de sus naves de escolta se acercaba demasiado a un cúmulo de tormentas. La energía cuántica atravesó los escudos de la nave como si fueran de papel. La nave explotó en un destello de luz verde. «Retírense», ordenó Bexar. «Todas las naves mantengan la máxima distancia de las barreras de la tormenta». Su oficial de comunicaciones levantó la vista de su estación. «Señor, hemos perdido el contacto con el colmillo de hierro. Las tormentas están bloqueando todas nuestras señales». Las garras de Bexar chasquearon contra su silla de mando. Otra nave perdida y no estaban más cerca de entender lo que los humanos estaban haciendo. La nave humana continuaba moviéndose a través de las tormentas como si no existieran. «Señor», gritó el oficial de sensores. «Krix, la nave humana se dirige al núcleo profundo. Esa es la parte más peligrosa de todo el sector. Síganlos», ordenó Bexar. «Pero manténganos al borde de la zona de tormentas. Quiero saber qué es lo que realmente buscan». En el Dakota, el oficial de navegación Rick Davis estaba trazando su rumbo a través de un espacio cada vez más peligroso. Su voz tranquila era firme mientras informaba al capitán. «La señal de socorro es mucho más fuerte ahora, quizás a 2 horas de distancia. Pero capitán, las lecturas que estoy obteniendo no tienen sentido». «¿Qué quieres decir?», preguntó Jake. «Según nuestros sensores, hay un planeta más adelante, pero no debería existir. Las fuerzas gravitacionales en esta región deberían haber destrozado cualquier planeta hace millones de años». La doctora Ellen Martínez levantó la vista de su estación de xenobiología. Era una mujer pequeña,
de cabello gris y ojos agudos que no se perdían nada. Capitán, estoy detectando algo más. Estructuras artificiales en ese planeta. Muy antiguas pero todavía activas. Jake frunció el ceño. ¿Qué tan antiguas? Difícil de decir con exactitud, pero las firmas de energía no se parecen a nada en nuestra base de datos. Esta tecnología es anterior a todo lo que conocemos sobre la civilización galáctica. La noticia provocó un escalofrío en la tripulación del puente. La tecnología antigua en manos de constructores desconocidos siempre era peligrosa, pero tenían gente que rescatar, así que siguieron adelante. Detrás de ellos, la flota Selkari crecía. 2 grupos de batalla más habían llegado, elevando el total a casi 100 naves, pero solo podían observar desde el borde de la zona de tormentas mientras la solitaria nave humana penetraba más profundamente en el espacio prohibido. El comandante de la flota Stul recibió el último informe del almirante Vexar con creciente alarma. Los humanos se acercaban al legendario núcleo profundo, una región que existía solo en los antiguos mitos Selkari. Según las historias, el núcleo profundo era donde los primeros habían construido sus armas más grandes. Señor, dijo su oficial de inteligencia, si las leyendas son ciertas, el núcleo profundo contiene tecnología que podría destruir sistemas estelares enteros. Si los humanos obtienen el control de ella, Stul no necesitó escuchar el resto. Abrió un canal directo con el almirante Vexar. Almirante, está autorizado a usar cualquier medio necesario para detener esa nave humana. La seguridad del imperio depende de ello. Pero Vexar sabía que era inútil. Sus naves no podían acercarse lo suficiente para enfrentarse a la nave humana. Las tormentas que protegían a los humanos también hacían imposible que los Selkari atacaran. En el Dakota, el ingeniero jefe Pete Johnson trabajaba con su equipo para mantener el motor de probabilidad funcionando sin problemas. Cuanto más se adentraban en la zona de tormentas, más duro tenía que trabajar el motor para mantenerlos a salvo. Pete llamó a la ingeniera Sarah Wells. Estoy viendo algunas lecturas extrañas del núcleo del motor. Es como si algo estuviera tratando de comunicarse con él. Pete se acercó para mirar su pantalla. Los patrones cuánticos eran definitivamente inusuales. Parece un protocolo de apretón de manos. Algo ahí fuera reconoce nuestra tecnología. Esta era otra pieza del rompecabezas que nadie en la nave entendía completamente. El motor de probabilidad había sido construido a partir de diseños encontrados en antiguas ruinas en la luna de la Tierra. Ahora parecía que esos mismos constructores habían dejado tecnología por toda la galaxia. El capitán Sullivan sintió que la nave disminuía la velocidad al acercarse a su destino. A través de la pantalla de visualización, podía ver un planeta suspendido en el espacio como una joya. Estaba cubierto de estructuras que brillaban con su propia luz interior. Dios mío, susurró la oficial de comunicaciones Amy Carter. Es hermoso. El planeta era ciertamente hermoso, pero también era imposible. Existía en un espacio donde la física decía que ningún planeta podría sobrevivir. Las estructuras que cubrían su superficie pulsaban con una energía que había estado ardiendo durante miles de años. Capitán, informó Lisa, estoy recibiendo la señal de socorro claramente ahora. Viene de la superficie. El equipo del Dr. Thompson está definitivamente ahí abajo. Pero no estaban solos. Mientras el Dakota entraba en órbita alrededor del planeta imposible, sus sensores detectaron algo más. Las ruinas no estaban vacías. Algo se movía entre los antiguos edificios. El almirante Vexar observaba desde el borde de la zona de tormentas mientras la nave humana llegaba al núcleo profundo. Sus peores temores se estaban confirmando. Los humanos habían encontrado el legendario mundo de los primeros. Señor, informó Krix, el planeta está respondiendo a la nave humana. Toda la superficie se está iluminando. En su pantalla de visualización, Vexar podía ver el planeta distante brillando más intensamente. Sistemas antiguos que habían dormido durante milenios estaban despertando. Si los humanos podían controlar esa tecnología, serían imparables. Envíen un mensaje al alto mando, ordenó Vexar. Díganles que los humanos han llegado al núcleo profundo. Díganles. Hizo una pausa, tratando de encontrar palabras para algo que parecía imposible.
Díganles que las leyendas eran ciertas. En la superficie del mundo antiguo, el Dr. Alex Thompson y su equipo de investigación se acurrucaban en un extraño edificio que parecía existir parcialmente fuera del espacio normal. Habían estado atrapados durante semanas, incapaces de salir porque su nave había sido destruida por los sistemas de defensa del planeta. ¿Oíste eso?, preguntó el miembro del equipo Dr. Kevin Brown. Era un joven arqueólogo especializado en lenguas antiguas. ¿Oír qué?, respondió el Dr. Thompson. Motores. Alguien viene. A través de las paredes translúcidas de su refugio, podían ver luces moviéndose en el cielo. Una nave descendía a través de las tormentas cuánticas, de alguna manera no afectada por la energía que había destruido su propia nave. ¿Es humana?, preguntó la doctora Jennifer Witte, la lingüista del equipo. El Dr. Thompson activó su baliza de emergencia una vez más. Si era una nave de rescate, necesitaban guiarla a su ubicación. Si no lo era, bueno, ya estaban atrapados. Las cosas no podían empeorar mucho más. Pero las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas. La llegada del USS Dakota había despertado sistemas que habían estado inactivos desde los albores de la civilización galáctica. Antiguos guardianes se estaban despertando, y pronto decidirían si la humanidad era amiga o enemiga. El capitán Sullivan se preparó para llevar su nave a la superficie del planeta. Detrás de él, 100 naves de guerra Selkari esperaban al borde de la zona de tormentas, listas para una batalla que podría remodelar la galaxia. Y en el mundo antiguo de abajo, secretos más antiguos que cualquier especie viva estaban a punto de ser revelados. El USS Dakota aterrizó en el antiguo planeta con un suave golpe. El capitán Jake Sullivan miró el paisaje alienígena a través de la pantalla de visualización. Extraños edificios se elevaban del suelo como árboles de cristal, brillando con una suave luz azul. El aire exterior parecía respirable, pero Jake no iba a correr riesgos. María, prepara a tu equipo, ordenó. Trajes ambientales completos. No sabemos en qué nos estamos metiendo ahí abajo. La jefa de seguridad, María Rodríguez, asintió. Era una mujer dura, de cabello oscuro y cicatrices de sus años como marine. Su equipo se había entrenado para situaciones como esta, pero nada los había preparado para lo que estaban a punto de encontrar. La doctora Ellen Martínez se unió al grupo de desembarco llevando su equipo de xenobiología. Capitán, estoy detectando unos patrones de energía muy extraños en esos edificios. Es como si estuvieran vivos de alguna manera. Jake estudió las lecturas en su tableta. Las estructuras estaban definitivamente activas, pero no parecían hostiles. En todo caso, parecían estar dando la bienvenida a la nave humana. Manténganse alerta, dijo Jake a su equipo. Recuerden, estamos aquí para encontrar al Dr. Thompson y a su gente. Todo lo demás es secundario. El grupo de desembarco dejó la nave y caminó sobre el suelo alienígena. La superficie se sentía sólida bajo sus pies, pero tenía una extraña cualidad, como caminar sobre cristal. Los edificios a su alrededor zumbaban con una energía silenciosa. Por aquí, dijo María, siguiendo la señal de la baliza de emergencia del Dr. Thompson. La señal proviene de esa estructura alta. A medida que se acercaban al edificio, sus paredes se volvieron transparentes. Dentro, podían ver al Dr. Alex Thompson y a su equipo de investigación. Los científicos desaparecidos parecían cansados pero ilesos. Alex, llamó Jake por su radio. ¿Puedes oírme? El Dr. Thompson levantó la vista sorprendido. Era un hombre de mediana edad con cabello canoso y gafas de montura de alambre. Su rostro se iluminó cuando vio al equipo de rescate. Jake, gracias a Dios que nos encontraron. Llevamos semanas atrapados aquí. ¿Están heridos?, preguntó María, revisando el edificio en busca de una forma de entrar. No, estamos bien. Pero no podemos salir de la estructura. Cada vez que lo intentamos, el edificio nos devuelve al interior con un cambio de fase. Es como si el planeta no nos dejara ir. La doctora Martínez pasó su escáner por las paredes del edificio. Capitán, esto es increíble. La estructura existe en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Por eso no pueden salir.
Están parcialmente fuera de fase con el espacio normal. Jake frunció el ceño. ¿Podemos sacarlos? Creo que sí, pero necesitaremos usar el motor de probabilidad para igualar su estado cuántico. De vuelta en la nave, el ingeniero jefe Pete Johnson trabajaba con su equipo para modificar el motor de probabilidad. La teniente Lisa Morgan ayudaba con los cálculos. Su mente brillante resolvía problemas que habrían desconcertado a la mayoría de los científicos. Si podemos sincronizar nuestra firma cuántica con el edificio, explicó Lisa, deberíamos poder traerlos de vuelta al espacio normal. Pete asintió. Es arriesgado, pero debería funcionar. Denme 10 minutos para recalibrar el motor. Mientras los ingenieros trabajaban, el Dr. Thompson contó su historia por la radio. Su equipo había estado estudiando las ruinas cuando su nave fue destruida por algún tipo de sistema de defensa automatizado. Se habían refugiado en el edificio más cercano solo para encontrarse atrapados. Lo extraño es, dijo el Dr. Thompson, que el edificio parece estar tratando de comunicarse con nosotros. El Dr. Brown cree que está empezando a entender algunos de los símbolos. El Dr. Kevin Brown era el arqueólogo del equipo. Era joven y estaba emocionado incluso después de semanas de estar atrapado. Capitán, necesita ver esto. Los símbolos en las paredes. No son solo decoraciones. Son una especie de manual de instrucciones. Instrucciones. ¿Para qué? Preguntó Jake. Para nosotros, para los humanos específicamente. Es como si quien quiera que construyó este lugar supiera que vendríamos aquí algún día. La doctora Ellen Martínez sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Capitán, creo que debemos considerar la posibilidad de que los humanos hayan estado aquí antes, hace mucho tiempo. Mientras tanto, muy por encima del planeta, el almirante Bexar observaba al grupo de desembarco humano a través de sus sensores de largo alcance. No podía ver exactamente lo que estaban haciendo, pero la ciudad antigua estaba respondiendo a su presencia. Edificios que habían estado oscuros durante siglos ahora brillaban con poder. Señor, informó el oficial de sensores Krix. Todo el planeta se está activando. Estamos leyendo niveles de energía que no deberían ser posibles. Bexar sintió que el miedo se apoderaba de su corazón. Los humanos no solo estaban explorando las ruinas. Las estaban controlando. Cada leyenda Selkari sobre el núcleo profundo se estaba haciendo realidad. En la superficie del planeta, las modificaciones de Pete estaban funcionando. El equipo de investigación atrapado comenzó a regresar al espacio normal. El Dr. Thompson salió del edificio por primera vez en semanas, respirando el aire alienígena a través de su traje ambiental. ¿Cómo lo hicieron?, le preguntó a Jake. Nuestro motor de probabilidad. Parece ser compatible con la tecnología antigua de aquí. Los ojos del Dr. Thompson se abrieron de par en par. ¿Compatible? Jake, eso no es posible a menos que, hizo una pausa, pensando, a menos que la gente que construyó nuestro motor fuera la misma que construyó este lugar. El grupo de desembarco se reunió alrededor del Dr. Thompson mientras explicaba lo que su equipo había descubierto. Las ruinas no eran solo antiguas. Eran un mensaje. Un mensaje dejado por una raza que había desaparecido mucho antes de que cualquier civilización galáctica actual hubiera desarrollado el viaje espacial. Los llamamos los primeros, dijo el Dr. Thompson. Construyeron estos sitios por toda la galaxia. Pero aquí está la parte increíble. Los construyeron para nosotros, para los humanos. Eso es imposible, dijo María. Los humanos solo llegaron al espacio hace 100 años. El Dr. Brown sacó su tableta, mostrando imágenes de los símbolos que había decodificado. Los primeros no eran humanos, pero compartían algún tipo de conexión genética con nosotros. Quizás evolucionamos de la misma fuente, o quizás guiaron nuestra evolución de alguna manera. La doctora Martínez realizó nuevos escaneos del equipo humano. Capitán, estoy detectando algunos patrones neuronales muy interesantes. Es como si nuestros cerebros estuvieran naturalmente sintonizados para interactuar con esta tecnología. Jake miró a su alrededor, a la ciudad resplandeciente. Todo estaba empezando a tener sentido. El motor de probabilidad, su capacidad para navegar por las tormentas cuánticas,
la forma en que las antiguas defensas los reconocían como amigos, todo estaba conectado. Lisa llamó a la oficial científica de vuelta en la nave. Necesito que hagas un análisis completo de nuestro motor de probabilidad. Compara su firma cuántica con los patrones de energía de estas ruinas. Unos minutos después, la voz de Lisa llegó por la radio. Capitán, son idénticos. Nuestro motor se basa en los mismos principios que la tecnología de aquí. Es como si hubiéramos hecho ingeniería inversa de su trabajo. Pero eso planteaba una pregunta más grande. Si los primeros habían dejado tecnología para que los humanos la encontraran, ¿qué querían a cambio? ¿Y qué pasaría cuando el resto de la galaxia se enterara de que los humanos tenían una conexión especial con la tecnología más avanzada del espacio conocido? En lo alto, el almirante Vexar tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía atacar la nave humana, pero podía intentar hablar con ellos. Quizás si era muy cuidadoso, podría averiguar qué querían realmente los humanos. Abran un canal, ordenó. Todas las frecuencias. Tal vez podamos superar la interferencia. El capitán Sullivan escuchó la transmisión como un revoltijo confuso de palabras alienígenas. Pero Amy Carter, trabajando frenéticamente en su estación de comunicación, logró limpiar la señal lo suficiente como para distinguir algunas frases clave. Capitán, dijo, creo que quieren hablar. Jake miró a las estrellas, sabiendo que 100 naves enemigas esperaban más allá de la zona de tormentas. Su próxima decisión podría iniciar una guerra o evitarla. Y en algún lugar de la ciudad antigua a su alrededor, los secretos de los primeros esperaban ser revelados por completo. El capitán Jake Sullivan estaba en la ciudad antigua y escuchaba la transmisión alienígena entrecortada que llegaba por su radio. El almirante Selkari intentaba hablar, pero las tormentas cuánticas todavía distorsionaban la mayor parte de la señal. Amy, ¿puedes limpiar eso un poco más?, preguntó. La oficial de comunicaciones Amy Carter trabajó en su equipo portátil probando diferentes frecuencias. Estoy recibiendo algo, capitán. El comandante alienígena está diciendo, hablar y no luchar y algo sobre entender. La doctora Ellen Martínez levantó la vista de su escáner. Capitán, el sistema de comunicación de la ciudad todavía está activo. Si podemos averiguar cómo usarlo, podríamos llegar a las naves alienígenas directamente. El Dr. Thompson asintió con entusiasmo. Los símbolos que Kevin decodificó. Algunos de ellos están definitivamente relacionados con la comunicación. Los primeros construyeron este lugar para ayudar a diferentes especies a trabajar juntas. Jake tomó su decisión. Háganlo. Veamos si podemos terminar con este malentendido antes de que se convierta en una guerra. El Dr. Kevin Brown los guió a una alta aguja en el centro de la ciudad. El edificio estaba cubierto de símbolos brillantes que parecían moverse y cambiar mientras miraban. Cuando el Dr. Brown colocó su mano en un panel de cristal, toda la estructura cobró vida con luz. Está respondiendo al tacto humano, dijo con entusiasmo. Los primeros realmente construyeron esto para nosotros. Mientras tanto, muy por encima del planeta, el almirante Vexar paseaba por su puente. 3 flotas de batalla rodeaban la zona de tormentas, pero estaba empezando a pensar que la fuerza militar era el enfoque equivocado. Los humanos habían hecho algo imposible. Habían activado el núcleo profundo. Luchar contra ellos ahora podría destruir secretos que podrían beneficiar a todos. Señor, gritó el oficial de sensores Krix. Estoy leyendo acumulaciones masivas de energía desde el planeta. Algo grande está sucediendo ahí abajo. Vexar observó sus pantallas mientras la ciudad antigua resplandecía con poder. Lo que sea que los humanos estuvieran haciendo, estaba afectando el espacio alrededor de todo el planeta. Las tormentas cuánticas estaban empezando a calmarse en la superficie del planeta. La aguja de comunicación estaba funcionando. Jake podía sentir la tecnología alienígena respondiendo a sus pensamientos, traduciendo sus palabras en señales que podían llegar a toda la galaxia. Aquí el capitán Jake Sullivan de la Fuerza Espacial de la Tierra Unida, transmitió. Almirante Vexar. ¿Puede oírme claramente ahora? La respuesta llegó inmediatamente en perfecto inglés. Capitán Sullivan, aquí el almirante Vexar del Imperio Selkari.
¿Cómo es que puede usar la tecnología de los primeros? Jake sonrió. El traductor universal incorporado en la aguja era asombroso. Es una larga historia, almirante, pero la versión corta es que compartimos algún tipo de conexión con la gente que construyó este lugar. No estamos aquí para invadir a nadie. Solo intentábamos rescatar a nuestra gente. Hubo una larga pausa antes de que Bexar respondiera. ¿Quiere decir que pueden activar los sitios de los primeros? ¿Todos ellos? El Dr. Thompson dio un paso adelante. Almirante, soy el Dr. Alex Thompson. Mi equipo ha estado estudiando las ruinas de los primeros durante años. Construyeron estos sitios por toda la galaxia, pero la mayoría de ellos han estado inactivos durante miles de años. Creemos que estaban esperando a la especie correcta para activarlos. ¿Y esa especie es la humanidad?, preguntó Bexar. Parece que sí, respondió Jake. Pero almirante, no queremos quedarnos con esta tecnología para nosotros solos. Los primeros construyeron estos sitios para ayudar a todas las especies a avanzar juntas. Quizás podamos trabajar juntos para entender lo que dejaron atrás. El ingeniero jefe Pete Johnson estaba monitoreando la conversación desde la nave. Tenía una idea que podría ayudar a demostrar las intenciones humanas. Capitán, llamó Pete por la radio. Creo que puedo usar la aguja para ayudar a reparar parte del daño en las naves alienígenas. Las tormentas destruyeron varias de sus naves, ¿verdad? Los ojos de Jake se iluminaron. Almirante Bexar, nos gustaría ofrecer nuestra ayuda. Nuestro ingeniero cree que puede usar la tecnología de los primeros para ayudar a reparar sus naves dañadas. El almirante Bexar guardó silencio durante un largo momento. Sus asesores militares probablemente le estaban diciendo que era una trampa, pero algo en la voz del capitán humano le hizo querer confiar. Nos ayudarían, incluso aunque estuviéramos preparados para atacarlos. Entendemos por qué estaban preocupados, respondió Jake. Desde su perspectiva, aparecimos de la nada con tecnología imposible. Cualquiera se preocuparía por eso. La doctora Martínez había estado estudiando los datos de las computadoras de la ciudad. Capitán, estoy encontrando información sobre otros sitios de los primeros. Hay cientos de ellos esparcidos por la galaxia. Instalaciones médicas, generadores de energía, estaciones de investigación. Construyeron una red completa para ayudar a las especies más jóvenes a desarrollarse. La teniente Lisa Morgan se unió a la conversación desde la nave. Almirante, la tecnología aquí podría revolucionar la medicina y la producción de energía para todas las especies de la galaxia, pero solo responde a los patrones neuronales humanos. Necesitaríamos trabajar juntos para que sea útil para todos. Este fue el momento que lo cambió todo. El almirante Bexar se dio cuenta de que los humanos no estaban ofreciendo compartir alguna tecnología de armas. Estaban ofreciendo compartir el mayor descubrimiento de la historia galáctica. Capitán Sullivan, dijo Bexar lentamente. ¿Qué está proponiendo exactamente? Jake miró a su alrededor, a la ciudad resplandeciente, a su tripulación rescatada y a las naves alienígenas que esperaban más allá de las tormentas. Una asociación, almirante. Los humanos pueden activar la tecnología, pero necesitaremos ayuda de otras especies para entender lo que todo esto significa. Los primeros dejaron esto para que todos nosotros lo compartamos. El rayo reparador de Pete se elevó desde el planeta y tocó una de las naves Selkari dañadas. El casco roto de la nave alienígena comenzó a brillar mientras la tecnología de los primeros reparaba daños que habrían tardado meses en arreglarse en un astillero. Imposible, susurró el oficial de sensores Krix mientras observaba sus lecturas. La integridad de nuestro casco está al 100%. Mejor que cuando la nave era nueva. El almirante Bexar sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. Capitán, estoy ordenando a mis flotas que se retiren. Con su permiso, me gustaría enviar un pequeño equipo a la superficie para ver esta tecnología por nosotros mismos. Son bienvenidos aquí, almirante, respondió Jake. El Dr. Thompson y su equipo estarán encantados de mostrarles lo que han aprendido. Mientras el primer transbordador Selkari descendía a través de las tormentas que se calmaban, el capitán Sullivan miró a las estrellas.
Lo que había comenzado como una simple misión de rescate se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. El descubrimiento de la conexión de la humanidad con los primeros cambiaría la galaxia para siempre. El Dr. Thompson colocó su mano en otro panel de cristal y nuevas secciones de la ciudad se activaron. Antiguas fábricas que podían producir energía limpia y limitada. Centros médicos que podían curar enfermedades que nadie había visto antes. Instalaciones de investigación que podían desvelar los secretos del universo mismo. Jaque, dijo el Dr. Thompson en voz baja. Creo que nos acabamos de convertir en la especie más importante de la galaxia. Quizás, respondió Jaque. Pero los primeros no construyeron esto para que gobernemos sobre los demás. Lo construyeron para que ayudemos a los demás. Eso es lo que vamos a hacer. 6 meses después, el primer consejo de investigación de los primeros incluía representantes de docenas de especies. Los sitios activados por humanos proporcionaban energía limpia a sistemas estelares enteros. La tecnología médica de las antiguas ruinas estaba salvando millones de vidas, y el capitán Jaque Sullivan, ahora almirante Sullivan, dirigía misiones de exploración conjuntas para descubrir nuevos sitios por toda la galaxia. El pánico por las naves de guerra humanas se había convertido en entusiasmo por la asociación humana. A veces, las mayores victorias no provenían de mostrar fuerza, sino de extender la amistad cuando otros esperaban conflicto. El USS Dakota había llevado a su tripulación a lo desconocido y había traído de vuelta la esperanza para todos. En su última entrada de bitácora sobre la misión, Jaque escribió: «Hoy aprendimos que los mayores tesoros del universo no están destinados a ser acaparados, sino compartidos. Los primeros lo sabían. Ahora, finalmente, nosotros también lo sabemos». Las estrellas se veían diferentes a través de ojos alienígenas. El comandante Bestul estaba en el puente de su nave insignia, observando el extraño y nuevo sistema solar que se extendía ante ellos. 3 naves conformaban su pequeña flota, cada una construida con un único propósito: observar y aprender sobre nuevas especies. El Imperio Zafirano llevaba más de 2.000 años haciendo esto. Encontraban nuevos mundos, estudiaban a las criaturas que vivían allí y decidían si valía la pena hablar con ellas. La mayoría de las especies no valían la pena. La mayoría todavía se lanzaban piedras unos a otros o acababan de aprender a hacer fuego. Unas pocas tenían viajes espaciales primitivos, pero nada que preocupara al imperio. Los zafiranos ya lo habían visto todo. Pero estos humanos eran diferentes. Habían aparecido en el espacio hacía solo 50 años, pero ya tenían colonias en varios mundos. Sus naves se movían más rápido de lo que deberían poder hacerlo. Su tecnología parecía saltarse las etapas normales de desarrollo. Era como ver a un niño convertirse de repente en un adulto de la noche a la mañana. «Señor, nos acercamos al borde exterior de su territorio», informó su oficial de escaneo. La piel del joven zafirano mostraba patrones azules nerviosos. «Deberíamos iniciar el protocolo de escaneo profundo». Bestul asintió lentamente. El escaneo profundo era su herramienta más poderosa. Podía ver a través de cualquier blindaje conocido, analizar cualquier arma y leer los pensamientos básicos de la mayoría de las especies. Nadie había podido esconderse de él jamás. Inicien el escaneo, pero manténganse a la máxima distancia. No queremos alarmarlos todavía. Muy por delante de ellos, una nave humana se movía por el espacio en una patrulla de rutina. La UHS Defiant no era su nave de guerra más grande, pero era sólida y fiable. El capitán Jaque Morrison la había estado comandando durante 3 años. Conocía cada sonido que hacía, cada vibración en su casco. En este momento, algo se sentía mal. «Lisa, ¿estás viendo algo inusual en los sensores?», le preguntó a su oficial táctica. Lisa Grant levantó la vista de su consola. Su rostro mostraba preocupación. «Hay algo ahí fuera, capitán. 3 naves manteniendo posición en el borde de nuestro rango de sensores. Han estado ahí durante la última hora, simplemente observándonos». Morrison sintió que se le encogía el estómago. Los protocolos de primer contacto eran claros. Mantener la calma. No hacer movimientos amenazantes e informar de todo al mando.
Pero había algo en ser observado que hacía que cada instinto humano gritara peligro. Ryan, ¿cómo están funcionando nuestros sistemas?, llamó a su ingeniero jefe. La voz de Ryan Walls llegó a través del sistema de comunicación desde las profundidades de la sala de máquinas de la nave. Todo en verde, capitán. Aunque estoy recibiendo algunas lecturas extrañas de los generadores de campo cuántico. Probablemente nada, pero estaré atento. Morrison asintió y se recostó en su silla de mando. Katie, envía un mensaje al mando. Diles que tenemos una posible situación de primer contacto. 3 naves desconocidas observándonos desde larga distancia. Los dedos de la especialista en comunicaciones Katie Webb se movieron rápidamente sobre sus controles. Mensaje enviado, capitán. El mando acusa recibo y está enviando instrucciones. En la nave insignia Zafirana, los haces de escaneo se extendieron por el espacio como dedos invisibles. Tocaron la nave humana suavemente al principio, leyendo su forma y tamaño básicos. La Defiant era más pequeña que la mayoría de las naves de guerra que habían encontrado, pero estaba claramente construida para luchar. Su casco tenía las líneas limpias de algo diseñado para moverse rápido y golpear fuerte. Lecturas iniciales llegando, comandante, informó el oficial de escaneo. La nave parece ser un buque militar de aproximadamente 300 metros de longitud. La composición básica del casco es... Espera, eso no puede ser correcto. Vestul se acercó a la estación de escaneo. ¿Qué es? Señor, el casco no está hecho de simple metal. Es algún tipo de material compuesto. Las lecturas muestran capas de diferentes sustancias, pero no puedo identificar la mitad de ellas. ¿Y la densidad? Comandante, el casco de esta nave es 3 veces más denso que nuestro propio blindaje. Eso era imposible. Los zafiranos tenían la mejor tecnología de blindaje del espacio conocido. Sus naves podían sobrevivir a impactos directos de cañones de plasma que podían derretir asteroides. ¿Cómo podía una especie que acababa de llegar a las estrellas construir algo más fuerte? Continúen el escaneo, ordenó Vestul, pero su voz tenía menos confianza que antes. A bordo de la Defiant, la doctora Ellen Burke estaba realizando sus controles médicos diarios cuando sus instrumentos comenzaron a mostrar lecturas extrañas. Los bioescáneres de la nave, normalmente utilizados para monitorear la salud de la tripulación, estaban detectando algún tipo de haz de escaneo externo. Capitán, llamó por el comunicador. Estoy leyendo una actividad de escáner inusual. Alguien nos está echando un vistazo muy de cerca. Morrison sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Ser escaneado por alienígenas desconocidos era como ser examinado por un depredador decidiendo si eras peligroso o solo la cena. ¿Qué tan detallado? Muy detallado, señor. Lo que sea que estén usando, es increíblemente avanzado. Están leyendo nuestras firmas biológicas, la composición de la nave, incluso nuestros sistemas de energía. En el puente, P.T. Collins levantó la vista de su estación de navegación. Capitán, ¿deberíamos cambiar de rumbo? Podríamos saltar a MRL y desaparecer en 30 segundos. Morrison lo consideró. Huir sería la opción segura. Pero también les mostraría a estos alienígenas que los humanos tenían miedo. Las primeras impresiones importaban en la diplomacia, y no quería que la primera impresión de la humanidad fuera la cobardía. Negativo, P.T. Mantenemos rumbo y velocidad. Déjalos mirar. No tenemos nada que ocultar. Esperaba que eso fuera cierto. Los escáneres zafiranos profundizaron en la nave humana. Y con cada minuto que pasaba, las lecturas se volvían más inquietantes. La fuente de energía no era química ni siquiera nuclear. Era algo mucho más avanzado, algo que producía niveles de energía que no deberían ser posibles en un espacio tan pequeño. Comandante, la voz del oficial de escaneo ahora estaba abiertamente preocupada. Necesita ver esto. Las lecturas de energía de su motor principal. Está generando una energía equivalente a una pequeña estrella. Vestul miró la pantalla de visualización con incredulidad. Las estrellas alimentaban sistemas solares enteros. ¿Cómo podía una especie contener ese tipo de poder en una nave apenas más grande que sus propios transbordadores? Revise sus instrumentos, ordenó.
Realicen un diagnóstico completo. Pasaron minutos mientras los sistemas de escaneo se verificaban a sí mismos. Cada sistema informó de un funcionamiento perfecto. Las lecturas eran precisas. La nave humana contenía el poder de una estrella. Señor, llamó otro oficial desde el otro lado del puente. Estamos detectando sistemas de armas en la nave humana, múltiples sistemas de lanzamiento y armas de energía. ¿Armas de proyectiles estándar?, preguntó Bestul esperanzado. No, señor. El sistema de proyectiles muestra capacidades de aceleración magnética que podrían lanzar objetos a porciones significativas de la velocidad de la luz. Y las armas de energía, el oficial hizo una pausa, revisando sus lecturas de nuevo. Comandante. Sus armas de energía muestran potencias de salida comparables a nuestras naves de clase acorazado. El puente se quedó en silencio. Un acorazado era la nave de guerra más grande y poderosa de la flota zafirana. Eran fortalezas móviles diseñadas para destruir grupos de batalla enteros. Esta nave humana era una décima parte del tamaño de un acorazado, pero llevaba una potencia de fuego similar. Bestul sintió un miedo frío trepar por su espina dorsal. ¿Qué clase de especie eran estos humanos? A bordo de la Defiant, la tripulación continuaba con sus tareas rutinarias, sin saber que su simple nave de patrulla acababa de destrozar la comprensión de un imperio alienígena sobre lo que era posible. El capitán Morrison revisaba las últimas comunicaciones del mando mientras su tripulación mantenía su calma profesional. Órdenes del mando, capitán, informó Katy Webb. Debemos mantener el rumbo y la velocidad actuales. Ninguna acción agresiva. Si intentan comunicarse, debemos responder cortésmente, pero sin dar información técnica sobre nuestras capacidades. Morrison asintió. Protocolos estándar de primer contacto. Ser amigable, pero cuidadoso. No mostrar todas tus cartas a la vez. No tenía idea de que sus cartas ya estaban sobre la mesa, y los alienígenas que los estudiaban intentaban no entrar en pánico. La doctora Kitara había estado estudiando especies alienígenas durante 40 años. Había visto criaturas primitivas de la Edad de Piedra y civilizaciones avanzadas que construían ciudades en el espacio. Nada en su larga carrera la había preparado para las lecturas que provenían de la nave humana. Comandante Bestul, necesita venir a la estación de ciencia inmediatamente, llamó a través del puente. Su voz tenía un borde de pánico que hizo que todos los miembros de la tripulación se giraran para mirarla. Bestul se movió rápidamente a su estación. ¿Qué ha encontrado, doctora? Las manos de Kitara temblaban ligeramente mientras señalaba sus pantallas. Señor, estas lecturas no pueden ser correctas. Según nuestros escáneres, esa nave humana no debería existir. Los materiales de su casco son imposibles. Mostró un análisis detallado de la estructura exterior de la Defiant. La pantalla mostraba capa tras capa de diferentes sustancias, cada una más avanzada de lo que los zafiranos creían posible. Mire esto, dijo, resaltando una sección. Esta capa parece ser carbono puro, pero dispuesto en una estructura cristalina que nunca hemos visto antes. Es más duro que el diamante, pero flexible como el caucho. Y aquí, señaló otra área. Esta sección muestra metal que ha sido comprimido a densidades imposibles. 1 metro cúbico de este material pesaría más que toda nuestra nave. Bestul estudió las lecturas cuidadosamente. ¿Podrían nuestros escáneres estar funcionando mal? He realizado diagnósticos 6 veces, comandante. Todos los sistemas funcionan perfectamente. Estas lecturas son precisas. Katara mostró otra pantalla, pero esa no es la peor parte. Mire su sistema de generación de energía. La nueva pantalla mostraba el interior de la nave humana, centrándose en lo que parecía ser su sala de máquinas principal. En las profundidades de la Defiant, un extraño dispositivo zumbaba con energía contenida. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Bestul. Según nuestros escaneos, es una reacción de fusión controlada, pero no la fusión simple que usamos en nuestras propias naves. Comandante, de alguna manera han contenido el núcleo de una estrella dentro de su sala de máquinas. Las temperaturas y presiones involucradas deberían derretir toda su nave. Pero de alguna manera encontraron una forma de controlarlo de forma segura.
A bordo de la Defiant, Ryan Walsh estaba de pie frente a ese mismo motor, realizando sus controles de mantenimiento diarios. El núcleo de fusión era el orgullo y la alegría de la humanidad, un avance que había hecho posible el viaje interestelar. Para él, era solo otra pieza de equipo que necesitaba atención regular. Todo parece estar bien aquí abajo, capitán, informó por el sistema de comunicación. La reacción de fusión es estable. Los campos de contención se mantienen firmes. Estamos funcionando a aproximadamente el 60% de potencia, lo cual es normal para la velocidad de patrulla. Lo que Ryan no sabía era que el 60% de la potencia de un núcleo de fusión humano era suficiente energía para alimentar una pequeña ciudad zafirana durante un año. Los alienígenas que lo observaban trabajar no podían entender cómo un ser podía estar tan cerca de energías tan masivas y tratarlo como algo rutinario. De vuelta en la nave zafirana, Keter había pasado a analizar los sistemas de armas humanos. Lo que encontró hizo que sus descubrimientos anteriores parecieran simples en comparación. Comandante, sus sistemas de armas están más allá de cualquier cosa en nuestra base de datos, informó. Lo que inicialmente parecían ser simples lanzadores de proyectiles son en realidad sistemas de aceleración magnética. Utilizan campos magnéticos controlados para lanzar objetos sólidos a velocidades increíbles. Mostró cálculos de velocidad que hicieron que los ojos de Bestul se abrieran de par en par. ¿Qué tan rápido?, preguntó. Fracciones significativas de la velocidad de la luz, señor. Un proyectil lanzado desde sus armas tendría suficiente energía cinética para atravesar nuestro blindaje más pesado como si fuera papel. Y esas son solo sus armas convencionales. La pantalla cambió para mostrar los sistemas de armas de energía de la Defiant. Sus armas de energía extraen poder directamente de su núcleo de fusión. Basado en estas lecturas, un solo disparo de su cañón principal tendría suficiente poder para vaporizar uno de nuestros cruceros. Bestul sintió que sus piernas se debilitaban. La pequeña nave de patrulla humana llevaba suficiente potencia de fuego para destruir toda su flota. ¿Cuántas naves como esta tienen? Desconocido, comandante, pero si este es un buque de patrulla estándar, tenemos que asumir que tienen cientos o miles de ellos. En el puente de la Defiant, el capitán Morrison revisaba los informes de rutina de sus jefes de departamento. Todo era normal, exactamente como debería ser durante una misión de patrulla pacífica. Su tripulación trabajaba eficientemente a su alrededor. Cada persona se centraba en sus deberes. Amy, ¿estás captando algo interesante de esas naves ahí fuera?, le preguntó a su jefa de ciencia. Amy Rodríguez levantó la vista de su estación de sensores. Definitivamente nos están escaneando, capitán. Equipo muy sofisticado, mucho más avanzado que cualquier cosa que tengamos, pero mantienen su distancia y no han hecho ningún movimiento amenazante. ¿Cuál es tu evaluación de su nivel tecnológico? Difícil de decir con certeza, pero claramente están por delante de nosotros en tecnología de escaneo. Sus naves parecen estar construidas para la exploración en lugar del combate. Supongo que son una especie de misión de reconocimiento científico. Morrison asintió. Eso coincidía con sus propias impresiones. La nave alienígena parecía curiosa en lugar de hostil. Aún así, no podía deshacerse de la sensación de que algo importante estaba sucediendo, algo que lo cambiaría todo. Mientras tanto, el equipo científico zafiriano había descubierto algo aún más inquietante. Sus escaneos profundos habían penetrado los sistemas defensivos de la nave humana, revelando una tecnología que no debería existir. Comandante, llamó Catará con urgencia. Estoy leyendo algún tipo de generador de campo cuántico a bordo de su nave. La firma de energía sugiere que están manipulando el espaciotiempo mismo. Bestul corrió de nuevo a su estación. ¿Qué tipo de manipulación? Parece ser algún tipo de sistema defensivo. Están creando distorsiones localizadas en la realidad alrededor de su nave. Cualquier arma disparada contra ellos tendría que viajar a través de un espaciotiempo alterado. El proyectil podría terminar en cualquier lugar o en cualquier momento. Las implicaciones golpearon a Bestul como un golpe físico. No solo los humanos tenían armas que podían destruir toda su flota, sino que tenían defensas que podían hacer inútiles sus armas.
Era como descubrir que lo que creías que era un animal inofensivo era en realidad un depredador supremo que había estado jugando con su comida. Doctora, ¿cómo es esto posible? Solo han estado en el espacio durante 50 años. A nuestra civilización le llevó 2000 años desarrollar nuestra tecnología actual. Kate negó con la cabeza lentamente. No lo sé, comandante. O han tenido ayuda de alguna especie increíblemente avanzada. O, hizo una pausa, no queriendo expresar el terrible pensamiento que se formaba en su mente. ¿O qué? O son naturalmente dotados para crear armas de guerra. Su desarrollo tecnológico parece centrarse por completo en aplicaciones militares. Incluso su tecnología civil parece tener orígenes militares. Mostró una nueva pantalla que mostraba la estructura interna de la nave humana. Mire esto, comandante. Cada sistema a bordo de su nave tiene un doble propósito. Sus sistemas de soporte vital pueden convertirse para producir gas venenoso. Sus antenas de comunicación pueden usarse como dispositivos de interferencia. Incluso su bahía médica contiene equipo que podría usarse para la guerra biológica. Vestul miró la pantalla con creciente horror. Han armamentizado todo. Se pone peor, señor. Estoy detectando lo que parece ser una instalación de fabricación a bordo de su nave. Pueden producir municiones, repuestos, incluso armas mientras están en el espacio. Esta única nave es completamente autosuficiente para operaciones de combate prolongadas. El puente se quedó en silencio mientras las implicaciones completas se asimilaban. No estaban mirando un simple buque de patrulla. Estaban mirando una fortaleza móvil diseñada por una especie que pensaba en la guerra de la misma manera que la mayoría de las especies pensaban en respirar. Comandante, llamó el oficial de comunicaciones desde el otro lado del puente. Estoy captando transmisiones de la nave humana. Parecen ser informes de estado de rutina, pero señor, están usando protocolos de encriptación militar. Incluso sus comunicaciones de rutina estaban encriptadas para la guerra. Vestul se dio cuenta de que se habían topado con algo mucho más peligroso de lo que nadie en el imperio había imaginado. Estos humanos no eran solo otra especie que viajaba por el espacio. Eran algo completamente nuevo y aterrador. Mientras observaba la pacífica nave humana continuar su patrulla, un pensamiento resonó en su mente. ¿Qué tipo de especie construye tecnología como esta y la llama normal? La doctora Katy activó los sistemas de escaneo biológico con dedos temblorosos. Después de descubrir la tecnología imposible a bordo de la nave humana, necesitaba entender a los seres que la habían creado. Quizás la tripulación sería más normal, más como las docenas de otras especies que el Imperio Zafirano había encontrado a lo largo de los siglos. Comenzando el escaneo biológico profundo de la tripulación humana, informó al comandante Vestul. Esto debería decirnos con qué tipo de especie estamos tratando. Los bioescáneres se extendieron por el espacio, penetrando el casco de la nave humana para examinar las formas de vida en su interior. Lo que encontraron desafió todo lo que Katara creía saber sobre biología. Comandante, estas lecturas no pueden ser correctas, dijo, su voz llena de incredulidad. Según nuestros escáneres, estos humanos no deberían poder sobrevivir. Vestul se acercó a su estación, temiendo que nueva imposibilidad había descubierto. ¿Qué quiere decir? Katara mostró una pantalla que mostraba la estructura interna de un cuerpo humano. Mire su densidad ósea, señor. Es 3 veces mayor que la de cualquier especie que hayamos encontrado. Sus huesos son como metal sólido. ¿Cómo pueden siquiera moverse con tanto peso? Resaltó el sistema muscular humano y sus músculos. Comandante, estos seres tienen fibras musculares que son increíblemente densas. Basado en estas lecturas, incluso el miembro más pequeño de su tripulación podría levantar pesos que aplastarían a nuestros guerreros más fuertes. En la Defiant, el capitán Morrison se levantó de su silla de mando y caminó hacia la estación táctica. Fue un movimiento simple, pero para los alienígenas que observaban a través de sus escáneres, fue aterrador. Sus instrumentos lo mostraban cargando el equivalente a la masa ósea y muscular de 3 guerreros zafiranos, pero se movía con la misma facilidad que si no pesara nada. Lisa, ¿algún cambio en la posición de la nave alienígena?, preguntó Morrison a su oficial táctica. Lisa Grant levantó la vista de su consola.
Era más pequeña que su capitán, pero los escáneres alienígenas mostraban que su cuerpo contenía suficiente poder físico para luchar contra todo su grupo de abordaje con las manos desnudas. Sin cambios, capitán. Todavía mantienen su posición en el rango máximo de sensores, solo observándonos. Lo que los alienígenas no entendían era que los humanos habían evolucionado en un mundo con una gravedad mucho mayor que la mayoría de los planetas. La fuerte atracción gravitacional de la Tierra había obligado a la humanidad a desarrollar huesos densos y músculos poderosos solo para sobrevivir. Lo que parecía imposible para los zafiranos era simplemente la biología humana normal. La doctora Katara había pasado a escanear el sistema cardiovascular humano, y lo que encontró hizo que sus descubrimientos anteriores parecieran simples. Comandante, sus lecturas de presión arterial están por las nubes. Están operando a presiones que romperían los vasos sanguíneos de todas las especies conocidas. Mostró una tabla comparativa que mostraba los rangos normales de presión arterial para diferentes especies alienígenas. Las lecturas humanas estaban muy por encima de cualquier cosa en su base de datos. Sus corazones son órganos increíblemente poderosos que bombean esta sangre a alta presión por todo su cuerpo. Es como si tuvieran bombas industriales en lugar de corazones. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Bestul. No lo sé, señor. Todo su sistema circulatorio parece diseñado para un rendimiento extremo. Probablemente podrían funcionar normalmente en entornos que matarían a la mayoría de las otras especies. Lo que la doctora Katara estaba viendo era el resultado de millones de años de evolución en un mundo donde solo los fuertes sobrevivían. Los humanos habían desarrollado corazones poderosos y una alta presión arterial para soportar su denso tejido muscular y sus pesados huesos. Para ellos, era completamente normal. Para los alienígenas, era otra señal de que estaban tratando con armas vivientes. El escaneo biológico se trasladó al sistema nervioso humano, y ahí fue donde la doctora Kate encontró las lecturas más inquietantes de todas. Comandante, necesita ver esto. Sus patrones de actividad cerebral. La pantalla mostraba la actividad neuronal del cerebro del capitán Morrison. En lugar de los patrones tranquilos y pacíficos que los zafiranos esperaban de un ser en una patrulla de rutina, su mente mostraba una actividad constante en áreas asociadas con la evaluación de amenazas y la planificación de combate. Su cerebro nunca deja de pensar en luchar. Susurró Katar. Incluso durante actividades pacíficas, parte de su mente está constantemente planeando para la batalla. Realizó escaneos en otros miembros de la tripulación y encontró los mismos patrones. El cerebro de Lisa Grant mostraba una actividad elevada en los centros de análisis táctico. La mente de Ryan Walls evaluaba constantemente los sistemas de su nave para estar listo para el combate. Incluso la doctora Ellen Burke, su oficial médica, mostraba patrones neuronales asociados con la medicina de campo de batalla y la cirugía de trauma. Comandante, estos seres piensan en la guerra como nosotros pensamos en respirar. No es algo que hagan ocasionalmente. Es una parte constante de sus procesos mentales. En la Defiant, la tripulación continuaba con sus deberes normales, sin saber que sus pensamientos estaban siendo analizados. El capitán Morrison revisaba informes de rutina mientras parte de su mente catalogaba automáticamente amenazas potenciales y rutas de escape. Era la naturaleza humana, desarrollada a lo largo de millones de años de supervivencia en un mundo peligroso donde todo quería matarlos. Pete, ¿cómo están nuestros sistemas de navegación?, preguntó Morrison a su navegante. Pete Collins levantó la vista de su estación. Todos los sistemas normales, capitán, aunque he trazado 3 rutas de salto de emergencia diferentes por si nuestros visitantes se vuelven hostiles. Para Pete, esto era una precaución básica. Para los alienígenas que escuchaban sus palabras a través de sus avanzados escáneres, era la prueba de que los humanos siempre estaban preparados para la batalla. No podían entender que este nivel de pensamiento táctico fuera tan normal para los humanos que lo hacían sin pensar conscientemente. La doctora Katara había descubierto algo más inquietante en sus escaneos. Comandante, estoy leyendo niveles químicos inusuales en sus torrentes sanguíneos. Altas concentraciones de adrenalina y otros estimulantes de combate. ¿Se están preparando para la batalla?, preguntó Bestul nerviosamente. No,
Señor. Estos parecen ser niveles base normales. Sus cuerpos producen naturalmente químicos que solo vemos en nuestros guerreros durante el combate real. Están en un estado constante de preparación para la violencia. Lo que estaba viendo era el sistema de respuesta de lucha o huida humano, evolucionado para ayudar a los humanos a sobrevivir en un mundo lleno de depredadores. Los humanos mantenían naturalmente niveles más altos de hormonas del estrés que la mayoría de las especies, manteniéndolos alerta y listos para reaccionar al peligro. Era otra adaptación de supervivencia que los hacía parecer armas vivientes a los alienígenas. El escaneo reveló más detalles inquietantes sobre la fisiología humana. Sus reflejos eran increíblemente rápidos. Su tolerancia al dolor era anormalmente alta y sus sistemas inmunológicos eran lo suficientemente fuertes como para combatir enfermedades que matarían a la mayoría de las otras especies. Están construidos para la supervivencia en las condiciones más extremas, informó Qatar. Alta gravedad, depredadores peligrosos, entornos hostiles. Toda su biología está diseñada para la guerra. Descubrió que los humanos podían funcionar normalmente en rangos de temperatura que serían letales para los zafiranos. Podían sobrevivir a heridas que serían fatales para la mayoría de las especies. Podían pasar sin comida ni agua durante periodos que matarían a otros seres. Comandante, estas no son solo criaturas inteligentes que resultan ser buenas luchando. Son depredadores supremos que resultaron desarrollar inteligencia. Todo en su biología grita peligro para todas las demás especies. La parte final del escaneo biológico se centró en la reproducción humana y la estructura social. Lo que la doctora Katara encontró allí fue quizás el descubrimiento más aterrador de todos. Señor, su tasa de reproducción es extremadamente alta en comparación con otras especies inteligentes. Pueden producir descendencia mucho más rápido que cualquier civilización que hayamos encontrado, y su estructura social. Hizo una pausa, estudiando las lecturas. Se organizan naturalmente en grupos jerárquicos diseñados para la guerra. Incluso sus organizaciones civiles siguen estructuras de mando de estilo militar. Bestul sintió un miedo frío extenderse por su cuerpo. Una especie que se reproducía rápidamente, pensaba constantemente en luchar y se organizaba para la guerra ya era bastante malo. Pero cuando esa especie también tenía tecnología que podía destruir flotas enteras, se convertían en algo más allá de lo peligroso. ¿Cuántos de ellos hay?, preguntó en voz baja. Katara revisó los datos que sus redes de inteligencia habían recopilado. Números exactos desconocidos, comandante, pero sus colonias parecen estar creciendo rápidamente. Han establecido asentamientos en docenas de mundos en solo 50 años. Las implicaciones eran asombrosas. Los humanos no solo eran peligrosos individualmente. Se estaban expandiendo por la galaxia a un ritmo alarmante. Cada nueva colonia significaba más guerreros humanos con tecnología imposible y un instinto para la guerra. Mientras el comandante Bestul miraba la pacífica nave humana, se dio cuenta de que su imperio había descubierto algo que lo cambiaba todo. Estos humanos no eran solo otra especie para ser catalogada y estudiada. Eran una fuerza de la naturaleza extendiéndose por las estrellas como una plaga de armas vivientes, y ni siquiera parecían darse cuenta de lo aterradores que eran. El comandante Bestul miraba la nave humana con creciente pavor. Los escaneos físicos habían revelado seres que parecían diseñados para la guerra, pero necesitaba entender más. ¿Cómo se habían desarrollado tales criaturas? ¿Cuál era su historia, su cultura? Doctora, Kate, ¿puede acceder a sus bases de datos históricas?, preguntó. La científica asintió nerviosamente. Sí, comandante. Nuestros sistemas de minería de datos cuánticos deberían poder penetrar sus redes de información. Llevará algún tiempo traducir sus idiomas y entender sus sistemas de registro. Hágalo. Necesito saber con qué clase de especie estamos tratando. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta era que estaban a punto de descubrir algo mucho peor que una biología peligrosa o una tecnología imposible. Estaban a punto de aprender sobre la historia humana. Los haces de minería de datos zafiranos se extendieron por el espacio, invisibles e indetectables. Tocaron los sistemas informáticos de la Defiant como dedos fantasmales, copiando información más rápido de lo que cualquier sistema humano podría notar.
Millones de archivos fluyeron de regreso a la nave alienígena. Libros, películas, informes de noticias, registros militares y documentos históricos que abarcaban miles de años de civilización humana. La doctora Katara comenzó su análisis con lo que parecían ser materiales educativos, pensando que le darían una comprensión básica de la cultura humana. El primer documento que abrió fue un simple libro de texto de historia para jóvenes humanos. 5 minutos después, estaba llamando al comandante Bestul con una voz llena de horror. «Señor, necesita ver esto inmediatamente», dijo, su piel mostrando los profundos patrones púrpuras que indicaban una angustia extrema. Bestul se apresuró a su estación. «¿Qué ha encontrado, comandante?» «Este es un libro para niños sobre su historia, un libro destinado a enseñar a sus jóvenes sobre su pasado». Mostró el texto traducido en su pantalla. «Señor, toda su historia registrada no es más que una sucesión de guerras». La pantalla mostraba una línea de tiempo de los conflictos humanos. Guerras que duraron décadas. Batallas que mataron a millones. Armas que se volvieron más terribles con cada siglo que pasaba. Desde garrotes de piedra hasta bombas nucleares, los humanos habían pasado toda su existencia encontrando nuevas formas de matarse unos a otros. «Esto no puede ser correcto», dijo Bestul débilmente. «Ninguna especie podría sobrevivir a una guerra constante durante miles de años». La doctora Katara abrió otro archivo. «Comandante, no solo la sobreviven, prosperan en ella. Mire esto». Le mostró registros de algo llamado Segunda Guerra Mundial. En este único conflicto, mataron a más de 50 millones de su propia especie. 50 millones, señor. Y lo llaman una de sus grandes victorias porque derrotaron a lo que consideraban el mal. El comandante alienígena se sintió enfermo. Toda su especie nunca había sufrido 50 millones de muertes en toda su historia. Estos humanos se lo habían hecho a sí mismos en solo 6 años. «Siga leyendo», ordenó, aunque parte de él quería dejar de aprender sobre estas aterradoras criaturas. La doctora Katara abrió los registros militares y encontró algo que hizo que sus descubrimientos anteriores parecieran leves. «Comandante, tienen algo llamado doctrina militar. Estos son sus planes oficiales sobre cómo librar guerras». Tradujo varios documentos y los mostró. Las palabras hicieron que la sangre de Bestul se helara. «Guerra total. Pérdidas aceptables. Destrucción mutua asegurada. Tácticas de tierra quemada». Estos humanos habían creado estrategias formales para destruir completamente a sus enemigos, incluso si eso significaba destruirse a sí mismos en el proceso. Preferirían morir antes que rendirse. Susurró la doctora. «Kate, está escrito aquí mismo en sus manuales militares. Muerte antes que derrota. Enseñan esto a todos sus guerreros». En la Defiant, Steve Parker estaba realizando comprobaciones de seguridad de rutina en los sistemas informáticos de la nave. Notó algunas anomalías menores en los flujos de datos, pero las atribuyó a la radiación de fondo normal que afectaba a sus procesadores cuánticos. No tenía idea de que los alienígenas estaban leyendo la historia más oscura de la humanidad. El análisis zafiriano continuó, y cada nuevo descubrimiento era peor que el anterior. Encontraron registros de armas que podían destruir ciudades enteras en segundos. Enfermedades creadas específicamente para matar poblaciones enemigas. Venenos que podían contaminar planetas enteros. «Comandante, han armamentizado todo», informó la doctora Carter. «Enfermedades, el clima, incluso la propia información. Tienen algo llamado guerra psicológica donde usan el miedo y la confusión como armas». Abrió un archivo sobre las armas nucleares humanas y se arrepintió de inmediato. «Señor, construyeron bombas que podían fracturar planetas, miles de ellas, y las apuntaron a sus propias ciudades, listos para destruirse a sí mismos antes que dejar que los enemigos los conquistaran». Bestul apenas podía hablar. Estaban dispuestos a destruir su propio mundo. No solo dispuestos, comandante, estuvieron cerca de hacerlo varias veces. Hay registros de incidentes en los que casi desencadenaron la destrucción global por accidente. Y cada vez, construyeron armas aún más poderosas después. Los registros históricos revelaron algo aún más inquietante.
Los humanos no solo luchaban por recursos o territorio como la mayoría de las especies. Luchaban por ideas. Conceptos abstractos como la libertad, el honor y la ideología los habían llevado a guerras que duraron generaciones. Lucharon una guerra que duró más de 100 años porque no estaban de acuerdo sobre creencias religiosas. Informó la doctora Katara. Otro conflicto consumió un continente entero porque tenían opiniones diferentes sobre los sistemas de gobierno. Encontró registros de tácticas humanas que hacían que los experimentados oficiales militares zafiranos parecieran filósofos pacíficos. Los humanos habían perfeccionado el arte de la guerra de asedio, matando de hambre lentamente a ciudades enteras hasta que los defensores se rendían o morían. Habían desarrollado estrategias para destruir la capacidad de sus enemigos para cultivar alimentos, asegurando la muerte por inanición incluso después de que terminara la lucha. Comandante, tienen un dicho: todo se vale en el amor y en la guerra. Creen que cualquier acción, por terrible que sea, es aceptable si les ayuda a ganar. La búsqueda en la base de datos reveló armas humanas que los zafiranos nunca habían imaginado. Agentes químicos que podían matar a todo ser viviente en kilómetros a la redonda. Armas biológicas que podían propagarse como enfermedades pero matar como venenos. Armas cinéticas que dejaban caer barras de metal desde el espacio para destruir objetivos con la fuerza de meteoritos. Convirtieron el clima de su propio planeta en un arma, dijo la doctora Katara con incredulidad. Hay registros de programas militares diseñados para controlar tormentas y usarlas contra los enemigos. Pero quizás el descubrimiento más inquietante fue cómo los humanos trataban a los prisioneros y a los civiles durante la guerra. Los registros contenían relatos de crueldad sistemática que hicieron que la científica zafirana se sintiera físicamente enferma. Los humanos habían desarrollado métodos elaborados para extraer información de los cautivos. Formas de quebrar la moral del enemigo a través de ataques selectivos a poblaciones civiles. Comandante, no solo derrotan a sus enemigos. Destruyen sistemáticamente todo lo que sus enemigos valoran. Familia, cultura, historia. Nada se considera fuera de los límites en la guerra humana. Bestul revisó los documentos traducidos con creciente horror. Estos no eran los registros de unos pocos individuos malvados. Esta era la historia documentada de toda una especie que había pasado miles de años perfeccionando el arte de la destrucción. Doctora Katara, ¿cómo sobrevivieron lo suficiente para llegar al espacio? ¿Cómo no se destruyeron a sí mismos? La científica buscó en registros más recientes. Parece que finalmente desarrollaron armas tan terribles que incluso ellos tenían miedo de usarlas. Algo llamado disuasión nuclear. Construyeron armas que podían destruir su mundo entero. Pero el miedo a la aniquilación mutua los mantuvo sin luchar directamente. ¿Así que aprendieron la paz? No, comandante. Aprendieron a librar guerras más pequeñas mientras se preparaban para las más grandes. La amenaza de la destrucción final los hizo más creativos, no menos violentos. Desarrollaron nuevas formas de hacer la guerra sin activar sus armas definitivas. La base de datos histórica reveló que los humanos nunca habían dejado de luchar. Simplemente se habían vuelto mejores en ello. Sus armas se habían vuelto más precisas, sus tácticas más sofisticadas, sus estrategias más mortales. Incluso su era actual de relativa paz se construyó sobre la base de armas capaces de acabar con toda la vida. Comandante, dijo la doctora Katara en voz baja, necesitamos entender algo importante. Esta nave que estamos escaneando, esta tripulación que estamos observando, representan a una especie que ha pasado toda su existencia preparándose para la guerra. Cada humano vivo hoy es descendiente de supervivientes que ganaron innumerables batallas contra otros humanos. Las implicaciones golpearon a Bestul como un golpe físico. La selección natural entre los humanos no había favorecido a los pacíficos ni a los débiles. Había favorecido a los que eran mejores para sobrevivir a la guerra. Durante miles de años, solo los asesinos más eficaces habían vivido lo suficiente para tener hijos. No son solo guerreros, comandante. Son el producto refinado de milenios de guerra. Cada generación ha sido seleccionada por su capacidad para luchar y ganar. Mientras Bestul miraba la pacífica nave humana, se dio cuenta de que todo en su comportamiento ahora tenía sentido.
Su actitud casual hacia armas increíbles, su pensamiento táctico automático, su poderosa biología. Todo era el resultado de una especie que había sido forjada en los fuegos de la guerra constante. Y ahora estos guerreros perfectos habían llegado a las estrellas, llevando su terrible experiencia a la galaxia. El comandante Vestul se sentó en su silla de mando, mirando la nave humana con absoluto terror. Los escaneos habían terminado. El análisis de datos estaba completo. Lo que su equipo científico había descubierto cambiaría todo lo que el Imperio Zafiriano creía saber sobre la galaxia. Doctora Katara, compile su informe final, ordenó. Necesito saber exactamente con qué estamos tratando. Las manos de la científica temblaban mientras organizaba sus hallazgos. Comandante, este buque de patrulla humano representa un nivel de capacidad militar que supera a nuestras naves de guerra más avanzadas. Su tecnología, su biología, su historia. Todo en ellos está diseñado para la guerra. Mostró una tabla comparativa en la pantalla principal. Un solo destructor humano como este lleva suficiente potencia de fuego para destruir toda nuestra flota. Sus armas pueden penetrar cualquier blindaje conocido. Sus defensas pueden redirigir ataques a través del espacio y el tiempo mismo. Y su tripulación hizo una pausa, luchando por encontrar palabras. Su tripulación consiste en depredadores supremos que han sido refinados por miles de años de guerra constante. Vestul asintió sombríamente. ¿Y qué hay de su civilización en su conjunto? Basado en los datos que hemos recopilado, han establecido colonias en docenas de mundos en solo 50 años. Si esta nave representa su equipo militar estándar, es probable que tengan miles de naves con capacidades similares. Comandante, la raza humana se ha convertido en la fuerza más peligrosa del espacio conocido. El puente se quedó en silencio mientras la tripulación asimilaba esta información. Habían venido a estudiar una nueva especie, esperando encontrar otra civilización primitiva. En su lugar, habían descubierto pesadillas vivientes armadas con tecnología imposible. «Hay algo más, comandante», continuó la doctora Katara. «Su sistema de viaje más rápido que la luz. Hemos estado analizando su tecnología de motor de salto. ¿Qué pasa con él? Señor, no usan el plegado gradual del espacio como la mayoría de las civilizaciones. Crean agujeros negros temporales y los usan para abrir agujeros en el espacio-tiempo mismo. Su sistema MRL es esencialmente un arma gravitacional que usan para el transporte casual». Vestul sintió que el último vestigio de su compostura se desmoronaba. «Convierten los agujeros negros en servicios de taxi». «Sí, comandante. Y si pueden crear agujeros negros controlados para viajar, pueden crearlos para la guerra. Teóricamente, podrían lanzar agujeros negros artificiales sobre planetas enemigos. Las posibilidades de destrucción son ilimitadas». En la Defiant, el capitán Morrison estaba revisando informes de patrulla de rutina cuando Katie Webb levantó la vista de su estación de comunicaciones. «Capitán, estoy recibiendo nuevas órdenes del mando». «¿Qué dicen?» «Estamos autorizados a intentar la comunicación con las naves alienígenas si muestran interés en un contacto pacífico. Se aplican los protocolos estándar de primer contacto». Morrison asintió. «¿Alguna indicación de que quieran hablar?» «Todavía no, señor. Siguen manteniendo su distancia y solo nos observan». Lo que Morrison no sabía era que los alienígenas estaban tratando desesperadamente de decidir si huir o enviar una advertencia a toda su civilización. La idea de una comunicación pacífica se había vuelto aterradora para ellos. El comandante Vestul convocó una reunión de emergencia con sus oficiales superiores. «Basado en nuestro análisis, necesitamos tomar una decisión. ¿Intentamos el contacto o nos retiramos e informamos de nuestros hallazgos?» Su oficial táctico habló primero. «Señor, si intentamos la comunicación, y estos humanos lo perciben como una amenaza, podrían destruirnos antes de que pudiéramos escapar. Sus armas son demasiado poderosas y demasiado rápidas. Pero si nos retiramos sin intentar el contacto, nunca sabremos sus intenciones», señaló su oficial científico. «Podrían ser pacíficos a pesar de sus capacidades». La doctora Katara negó con la cabeza. Basado en su historia,
El concepto de paz duradera les es ajeno. Nunca han tenido más de unas pocas décadas sin una guerra importante. Incluso su era actual de relativa calma se basa en la amenaza de la destrucción mutua. Vestul consideró sus opciones cuidadosamente. Cada instinto le decía que corriera, que se alejara lo más posible de estos peligrosos humanos, pero su deber como comandante le exigía recopilar la mayor cantidad de información posible. Observaremos durante unos minutos más, luego iniciaremos los procedimientos de retirada, decidió. Esta información es demasiado importante como para arriesgarnos a perderla quedándonos más tiempo. Como si respondiera a su decisión, la nave humana cambió de rumbo de repente. La Defiant se estaba girando hacia ellos. Comandante, la nave humana se acerca a nuestra posición, informó el oficial de sensores. Se están moviendo lentamente, pero definitivamente vienen hacia aquí. El pánico se extendió por el puente alienígena. ¿Están sus armas activadas?, preguntó Vestul. No, señor. Sus sistemas de armas parecen estar en modo de espera, pero según nuestro análisis, pueden activarlos casi instantáneamente. En el puente de la Defiant, el capitán Morrison había tomado su decisión. Pete, pon rumbo a las naves alienígenas. Despacio y con calma. Sin movimientos bruscos. Entendido, capitán. ¿Debería activar nuestros sistemas defensivos? Negativo. No queremos parecer amenazantes. Esta es una misión pacífica de primer contacto. Lisa Grant levantó la vista de su estación táctica. Capitán, ¿debería preparar nuestras armas por si acaso? Manténlas en espera, pero no hagas nada que pueda parecer agresivo. Queremos que estos alienígenas sepan que venimos en son de paz. La ironía se perdió para los humanos. Para ellos, mantener armas destructoras de planetas en espera era una precaución razonable. Para los alienígenas que observaban, era la prueba de que los humanos siempre estaban listos para una guerra instantánea. El comandante Vestul observaba la nave humana que se acercaba con creciente terror. Inicien los procedimientos de retirada inmediatamente. Necesitamos llevar esta información de vuelta al Imperio. Señor, ¿no deberíamos esperar a ver qué quieren?, preguntó su oficial de comunicaciones. Absolutamente no. Basado en todo lo que hemos aprendido, la suposición más segura es que quieren destruirnos. Inicien la retirada ahora. Las 3 naves zafirianas se alejaron de la Defiant y comenzaron a acelerar hacia el borde del sistema solar. Sus movimientos eran suaves y precisos, diseñados para evitar cualquier acción que pudiera provocar a los aterradores humanos. El capitán Morrison observó cómo se retiraban las naves alienígenas. Se van. ¿Deberíamos perseguirlos? Amy Rodríguez revisó sus sensores. Capitán, se están moviendo muy rápidamente hacia el borde del sistema. Si tienen capacidad de MRL, pronto se habrán ido. Envíenles un mensaje, decidió Morrison. Protocolos básicos de amistad. Que sepan que venimos en son de paz. Katy Webb compuso un mensaje simple y lo transmitió en múltiples frecuencias. Aquí el capitán Jake Morrison de la nave Defiant de los Sistemas Humanos Unidos. Bienvenidos al espacio humano. Venimos en son de paz y esperamos relaciones amistosas entre nuestros pueblos. El mensaje llegó a las naves alienígenas en fuga justo cuando se preparaban para saltar a MRL. Para el comandante Vestul, las palabras fueron lo más aterrador que había escuchado jamás. Estos seres que podían destruir planetas con facilidad casual, que habían pasado toda su historia perfeccionando la guerra, que llevaban suficiente potencia de fuego para aniquilar flotas enteras, afirmaban que venían en son de paz. O estaban mintiendo, lo que significaba que eran tan astutos como peligrosos, o realmente creían que eran pacíficos, lo que de alguna manera era aún más aterrador. Graben este mensaje para los archivos del Imperio, ordenó Vestul. Que nuestros líderes escuchen las palabras de los depredadores más peligrosos de la galaxia, afirmando que quieren amistad. Las naves zafirianas saltaron a MRL, llevando consigo datos que cambiarían la política galáctica para siempre. En cuestión de días, el Imperio clasificaría el espacio humano como una zona prohibida. Se colocarían balizas de advertencia alrededor del territorio humano. A ninguna nave zafirana se le permitiría acercarse a menos de 50 años luz de cualquier mundo humano.
El informe oficial clasificaría a la humanidad como una especie de amenaza de nivel Omega. La recomendación sería simple. Evitar todo contacto hasta que el imperio desarrollara tecnología capaz de igualar las capacidades humanas, lo que podría llevar siglos o milenios. De vuelta en la Defiant, el capitán Morrison observó cómo las naves alienígenas desaparecían en el hiperespacio. Bueno, eso fue interesante. Nuestro primer contacto con vida alienígena y huyeron antes de que pudiéramos siquiera decir hola. La voz de Ryan Walls llegó por el comunicador desde ingeniería. Quizás solo eran tímidos. Capitán, no todo el mundo está preparado para la impresionante responsabilidad de conocer a los humanos. La tripulación se rió de la broma, completamente inconscientes de que el ingeniero había dicho accidentalmente la verdad. Los alienígenas no estaban preparados para los humanos. Nadie en la galaxia estaba preparado para lo que la humanidad representaba. Mientras la Defiant reanudaba su patrulla, el capitán Morrison archivó su informe con el mando. Misión de primer contacto completada. Naves alienígenas observaron la tecnología humana y se retiraron pacíficamente. No se detectaron intenciones hostiles. Se recomienda continuar con las propuestas pacíficas si regresan. No tenía forma de saber que su patrulla de rutina acababa de establecer la reputación de la humanidad como la fuerza más aterradora del espacio conocido, o que su saludo amistoso había sido registrado como evidencia de la duplicidad humana por una especie ahora convencida de que la coexistencia pacífica con la humanidad era imposible. La galaxia nunca volvería a ser la misma.